Buenas, vamos con las integrales de 2012. Vamos a empezar por junio de 2012, la opción A. Bueno, pues este problema, lo que era, tenía una función, f de x igual a 4x logaritmo neperiano de x, y lo que me piden es obtener el área entre esa función y la recta igual a 0, sabéis lo de siempre, ¿vale? O sea, entre la función, la recta igual a 0, la recta x igual a e, vamos a suponer que es esta, y la recta x igual a e al cuadrado. Es decir, me piden este área. Vale. Me piden ese área suponiendo que la función la haya dibujado como la he dibujado yo. Pero, ¿y si la función hace algo así? Pues ese área ya no será la que me... Ese área ya no será la que me pidan. El área que me pidan entonces será este trocito más este trocito. Y aunque la integral la tengo que resolver solo una vez, la regla de Barrow debería aplicarla entre dos intervalos, ¿vale? Primero uno y luego otro para sumarlo, porque si no ya sabéis que este me saldría negativo, este me saldría positivo y al final no me estaría dando un área correcta. Bueno, ¿y cómo logro yo saber esto? Pues no me queda otra que intentar dibujar esta función de aquí. Ya no dibujar, sino, mirad, del apartado A, yo lo que sé, lo que sé es que el dominio es las x positivas, o sea, esto me olvido, porque el logaritmo de x hace que tenga que ser de 0, no me vale, a partir de 0 en positivo. Entonces, si aquí está la e y aquí está la e al cuadrado, resulta que en el apartado A, para x igual a 1 partido e, yo tenía aquí calculado un mínimo, y ese punto es el 1 partido e, y si luego hago la imagen, me salía menos 4 partido e, es decir, por aquí. ¿Qué quiere decir que eso sea un mínimo? Que la función ahí tiene un mínimo y pueden pasar varias cosas. O que corte antes del intervalo e al cuadrado, y entonces si corta por ahí, pues está claro que el área que me piden va a ser esta de aquí. No hay ningún problema, ¿vale? Bueno, también puede pasar que no corte ahí, sino que corte después, o sea que ese sea un mínimo. A ver, vamos a intentar dibujarlo bien. Que este sea un mínimo, pero que esto haga así, es decir, tenga ahí el mínimo, pero esto corte por aquí después. Tampoco sería problema, porque entre e y e al cuadrado, el área que me pedirían sería esta. Yo la tendría que calcular igual, lo único es que me saldría negativa, pero yo haría el valor absoluto, ¿vale? Claro, el problema es, ¿y si no corta antes ni después, sino que corta justo por aquí en medio? Pues bueno, ahí sí que tendría problema, porque el área que me pedirían tendría que ser la suma de este trocito más este trocito de aquí, ¿vale? Y tendría que averiguar ese punto de corte. Así que, ¿qué tengo que hacer para ver en qué situación estoy? Pues no me queda otro remedio que ver lo primero, el punto de corte con el eje X. El punto de corte con el eje X y es igual a 0, es decir, tendría que resolver esta ecuación. Y como toda ecuación donde hay dos factores multiplicándose igual a 0, pues esto es o porque 4x es igual a 0 o porque el logaritmo neperiano de x es igual a 0. ¿Qué pasa? Que de aquí saco que x es igual a 0. No existe, o más que no existe, ese x igual a 0 no pertenece al dominio. Y de aquí, logaritmo neperiano de x es igual a 0. Esto es porque x vale 1. El logaritmo de 1 es lo que me da 0. Entonces, vale, ese 1 sí que es una solución. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está ese 1? Pues ese 1, el 1 es más pequeño que e, pero más grande que 1 partido e. Es decir, ese 1 está por aquí
Y si esto es un mínimo, el punto de corte estará pues ahí, ¿vale? Es decir, en 1. Y luego esta función ya vendrá por aquí arriba. Con lo cual, claramente, el área que me están pidiendo, yo ya demuestro, garantizo que es esta de aquí. Y yo puedo ya tranquilamente calcularla como la integral entre e y e al cuadrado de 4x logaritmo neperiano de x. O sea, yo la puedo hacer así perfectamente. ¿Vale? Bueno, pues vamos a resolverla. Vamos a resolverla porque esta es una integral que se está multiplicando dos funciones. Tenéis que recordar u por v menos v de u. ¿Vale? Esto se supone que es una u. Bueno, pues hay que elegir qué es u y qué es dv, porque esto es una integral que se tiene que resolver por partes, porque yo de forma inmediata no sé hacerla. Cuando había un logaritmo, acordaos, siempre solía coger la polinómica, excepto cuando había un logaritmo mandaba el logaritmo para la u. ¿Vale? Yo voy a poner aquí logaritmo, voy a derivar u. Si yo derivo esto, me da 1 partido x y por tanto ya tengo la de u, que será dx partido x. A su vez, la de v en este caso será 4x de x. Y v simplemente tendré que integrar ese 4x. Es decir, 4 por x al cuadrado partido 2, que al dividir 4 entre 2 me da 2x al cuadrado. Vale, pues ya tengo. Fijaos. V. Du y la u. Puedo aplicar la integración por partes como u logaritmo neperiano de x por v 2x al cuadrado menos la integral de v 2x al cuadrado diferencial de u de x partido de x. Si os dais cuenta, este cuadrado con esta x simplifica y resolver esa integral es inmediata porque lo único que me queda ahí es 2x de x. Y sabéis que esa integral es 2x al cuadrado partido 2. Y este 2 y este 2 también se simplificaría. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado de esa integral es logaritmo neperiano de x por 2x al cuadrado menos x al cuadrado. Y eso entre unos límites de integración que son e y e al cuadrado. Así que con ello ya lo tengo casi. Lo único que tengo que aplicar es la regla de Barrow. Vamos a ello. Primero sustituyo por e al cuadrado. Logaritmo neperiano de e al cuadrado por 2 e al cuadrado, cuidado, al cuadrado, menos e al cuadrado. Ahí he sustituido la e al cuadrado. Y ahora tengo que sustituir la e. Logaritmo neperiano de por 2e al cuadrado menos e al cuadrado. Fijaos, logaritmo neperiano de es 1. Aquí tengo que elevar e para que me dé e a 1. Logaritmo neperiano de al cuadrado es 2. Aquí tengo que elevar e para que me dé e al cuadrado, pues a 2. Así que vamos a poner ya 2 por 2 por e a la cuarta menos e a la cuarta menos 1 por 2e al cuadrado, pues menos 2e al cuadrado, y menos por menos más e al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Vale. 2 por 2, 4e al cuadrado menos e al cuadrado son 3e al cuadrado y menos 2e al cuadrado más e al cuadrado, perdón, 3e a la cuarta y menos 2e al cuadrado más e al cuadrado menos e al cuadrado. Así que esa sería la solución. Si cambiamos el número e por un número decimal aproximado, esto más o menos da 156,4 unidades al cuadrado. Es decir, ese es el valor del área que había remarcado al principio, es decir, ese área que quedaba entre e al cuadrado
y mi función que ya sabía que estaba todo el rato por encima, ¿vale? Ese área. Bueno, pues con esto, el de junio de 2012, opción A, ¿vale? Venga, vamos a la opción B. En la opción B era el problema de optimización, uno de un escudo, ¿vale? No sé si os acordáis, que había que optimizar el área de un triángulo. Bueno, hay en un momento dado en el que me dicen que para completar ese escudo hay una superficie S que está limitada, ¿vale? Por la recta y igual a 4, la parábola y igual a x al cuadrado, entre la x menos 2 y 2, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Mirad, eso quiere decir que la parábola igual a x al cuadrado, ese es un clásico, es esta de aquí. Esa es igual a x al cuadrado. La recta igual a 4, pues sabéis que 1, 2, 3, pues ahí tendremos la recta igual a 4. ¿Qué pasa? Que justamente si yo sustituyo estos puntos de corte, son entre menos 2, porque si os dais cuenta, menos 2, si sustituyo aquí menos 2 al cuadrado es 4, y 2 al cuadrado también es 4. Claro, el área que me están pidiendo es esta de aquí. Entonces aquí tenéis dos opciones. Una. Yo hago directamente la integral entre menos 2 y 2, ¿vale? ¿De qué? De la función que está por encima, que es un 4, es una función constante, menos la función que está por debajo, que es x al cuadrado, y esto me da directamente la superficie, ¿vale? Esto me da directamente la superficie, y lo podéis hacer así, ¿vale? Yo no lo voy a hacer así, lo voy a hacer más fácil, ¿vale? Y es de la siguiente manera. Mirad, yo voy a calcular este área de aquí. Y ese área de ahí la voy a calcular muy fácil. ¿Por qué? Porque esto le voy a llamar A, como al otro le llamaba S, esto lo voy a llamar A. ¿Vale? Ese trocito de área azul. Ese área es la integral entre 0 y 2, ¿lo veis que esto es 0 y 2? ¿De qué curva? De mi parábola, perdón, es de mi parábola, de esta de aquí, de y igual a x al cuadrado. Entonces, yo voy a hacer solo esta integral. Esto es x a la cuarta, perdón, esto es x al cubo partido 3, entre 0 y 2. Es decir, 8 tercios menos 0 tercios, ¿vale? 8 tercios. Ese es el área azul, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿cuánto vale S? Pues muy fácil, mirad. S vale este área de aquí, y para esto tengo que integrar. No. ¿Por qué no tengo que integrar para esto? Porque si os dais cuenta, esto es 4, ¿no? Entre menos 2 y 2 van 4, ¿no? ¿Y esto? 4. ¿Eso es un cuadrado? Sí. Luego eso será 16. ¿Y qué le tengo que quitar a ese cuadrado? ¿Vale? De 4 por 4. Pues le tengo que quitar 2 trocitos de área azul. ¿Vale? Es decir, si yo a mi cuadrado de 4 por 4 le quito esto, que sé que son 8 tercios, y esto, que sé que son 8 tercios, porque hay simetría, ¿no? ¿Qué me quedará? Lo que voy buscando, ese. Entonces, si le quito 8 tercios y le quito 8 tercios, o lo que es lo mismo, 2 veces 8 tercios, pues obtendría el resultado de S, ¿vale? Es decir, 32 tercios, unidades
al cuadrado. Bien, con esto tendría resuelto, cuidado, el apartado C, ¿vale? En el apartado D me decía el área total, ¿vale? Entonces el área total, lo que hay que sumarle a esos 32 tercios son los 16 unidades de ese triángulo máximo, ¿vale? Pues en el D, creo que esto ya lo hice incluso en el propio ejercicio cuando resolví, ¿vale? Cuando resolví. En el D, el área total era el área del triangulito más el área de lo que acabo de calcular ahora. El área del triángulo máximo más el área con lo que completaba el escudo. Esto habíamos llegado a la conclusión que era 16. Y esto acabo de llegar a la conclusión que es 32 tercios. Luego ese área total de 16 más 32 tercios son 80 tercios unidades al cuadrado. Y ese era el D. Sin más misterio, resuelvo el D. Bueno, esto en cuanto a junio de 2012. Si nos vamos a julio, en julio de 2012, solo la opción A tenía integrales. Estamos ya en julio de 2012, seguimos en el año 2012, pero en julio, y solo la opción A tenía ahí una integral y era la siguiente, ¿vale? Es decir, en el apartado B, lo que me decía era el área encerrada entre las curvas igual menos x al cuadrado más 2x igual x al cuadrado. ¿Entre qué límites? Entre esas dos curvas. La x varía entre 0 y 1, pero entre esas dos curvas. Entonces, claro, entre 0 y 1, mirad, tengo que tener claro que esta primera curva de aquí, que la voy a dibujar de rojo, es una parábola, ya lo habíamos visto, así, porque la A es negativa, ¿vale? Y esta de aquí, bueno, esta la acabo de dibujar en el anterior ejercicio también, es una parábola así, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que entre esta parábola que es así y entre la otra parábola que es así, pues quedará encerrada, ¿vale? Quedará encerrada un área. Claro, ¿puede quedar encerrada un área entre este valor de aquí y entre este valor de aquí? Pues sí. ¿Cuál sería en ese caso? Pues en ese caso sería algo así, ¿vale? Mirad. Sería todo esto, es el área encerrada entre esas dos funciones, ¿no? Más este trozo, más ese trozo. ¿Veis que ese es el área que encierran esas dos funciones? Eso sería entre una A y una B. Claro, esa A y B me dicen que es entre 0 y 1, con lo cual corrijo, porque ese valor será entre 0 y 1. Y del apartado B, no, perdón, del apartado C, sabéis que 1 y 0 justamente son los puntos que me habían salido como intersección entre esas dos curvas. O sea, justamente este punto y este de aquí. Así que entre 0 y 1, el área que me están pidiendo es esa. Sin más misterio, el área que me están pidiendo es la integral entre 0 y 1 ¿de qué? De la función roja, que es la que está arriba, la parábola de arriba, menos la función azul, que es la parábola que está por abajo. ¿Qué pasa? Esto, ¿vale? De x. ¿Qué pasa si yo me equivoco y lo pongo al revés? Es decir, la x al cuadrado la pongo antes que la otra. El área que me va a salir es negativa.
Si hago el valor absoluto, lo tendría solucionado, ¿eh? Pero es mejor intentar buscar o intentar dibujárnoslas, ¿vale? Para saber cuál va por encima y ponerla antes y cuál va por debajo y esa restársela, ¿eh? Porque ya acordaos que ese área, ya lo vimos esto en teoría, venía de que el área de la función que está por encima es toda esta y el área de la función que está por debajo es toda esta de aquí. Así que si a la área roja le restamos el área azul, es cuando nos queda pues el área que encierran ambas funciones, que es la que yo había dibujado ahí como verde, ¿vale? Bueno, pues vamos al apartado D a resolver esa integral y nos ponemos manos a la obra, ¿vale? Venga, vamos a resolver esta integral entre 0 y 1 de menos x al cuadrado más 2x, quito ya el paréntesis, menos x al cuadrado de x, es decir, la integral entre 0 y 1, menos x al cuadrado son menos 2x al cuadrado más 2x diferencial de x. Integral sencillísima, inmediatísima, ¿vale? Que hacemos menos 2 constante x al cubo partido 3 más 2 constante x al cuadrado partido 2. Aquí puedo simplificar y por tanto me queda menos 2x al cubo partido 3 más x al cuadrado. Esto entre 0 y 1. Bueno, aquí también deberíamos ponerlo entre 0 y 1. ¿Vale? Y ahora aplico la regla de Barrow. No estaría mal que, ¿vale? Dijéramos que aplicamos la regla de Barrow y sustituimos por 1. Sustituimos por 1. Y sustituimos por 0. A ver, podría poner 0 directamente, ¿eh? Porque 0 al cubo partido 3 más 0 al cuadrado, o sea, esto es 0. Quiere decir que esto es menos 2 tercios más 1, menos 2 tercios más 3 tercios, que es el 1. Esto da 1 tercio, unidades al cuadrado. Así que en este caso el área que encerraban esas dos curvas entre 0 y 1, que es lo que me pedía el apartado C, no, el apartado C no, el apartado D de este examen de julio de 2012, opción A, 4 puntos valía y el resultado 1 tercio, ¿vale? Así que, bueno, con esto están las integrales de julio de 2012, había 3 en este caso, no, en julio no había 3, había 3 integrales en todo el año 2012, ¿vale? 2 en la convocatoria de junio y esta última, en la convocatoria de julio, ¿vale? Cualquier duda, sabéis que la podemos comentar.